Imaginemos por un segundo que el gran misterio de la vida después de la muerte, ese umbral sublime por el que la humanidad ha filosofado durante milenios, no se resuelve en un tribunal celestial. Claro. O sea, imaginemos que, en cambio, el alma aterriza de golpe en una pensión húmeda y barata en Buenos Aires, y que las vidas pasadas de uno se leen a través de, bueno, a través de los propios gases intestinales. Es una imagen que, destruye cualquier expectativa sagrada que uno pueda tener. Y ese es precisamente el territorio tan bizarro en el que nos adentramos hoy. Tal cual. Porque nuestra inmersión en las fuentes se centra en un documento sumamente denso, surrealista, titulado Cero. Simplemente el número 0. Cero. Un título bastante absoluto, ¿no? Exacto. Y nuestro objetivo en este análisis es desenredar un texto que, no solo decreta el fin de la literatura impresa, sino que aniquila deliberadamente todas las convenciones narrativas. Es una obra que nos obliga a cuestionar la existencia, el propósito del arte y, lo profundamente absurdo que puede llegar a ser el universo humano. Y para quienes nos acompañan hoy, hay que prepararse mentalmente, porque este no es un paseo ordenado donde un autor te lleva de la mano. No, para nada. El suelo mismo se abre bajo nuestros pies acá. Vamos a recorrer suicidios meticulosamente planificados, purgatorios administrados por burócratas que sudan ideas. Literalmente sudan ideas. Literal. Una batalla campal a cuchillazos entre gauchos y poetas clásicos dentro de una biblioteca. Y, por si fuera poco, la profunda metafísica presocrática de hacer un buen asado. Es, una locura brillante. Pero para que todo este caos tenga algún sentido, primero debemos entender la advertencia catastrófica que el texto lanza sobre algo tan cotidiano como el simple acto de leer. Claro, el contexto de este universo. Exactamente. El pilar fundamental lo establece un personaje llamado Pedro Batista da Silva. Y él postula una teoría aterradora. O sea, dice que estamos viviendo la implosión absoluta de la era del libro. Pero, ojo, no se refiere a un declive económico de las editoriales o algo así, ¿verdad? No. Habla de una mutación biológica y cultural. Batista da Silva afirma que más del 70% de la masa editorial publicada desde mediados de los años 80 es de naturaleza antígena. Antígena. O sea, libros que actúan médicamente como generadores de anticuerpos en el cerebro. En el sentido más estricto de la palabra dentro de esta ficción, sí. La mecánica funciona así. Cada vez que alguien consume un nuevo texto comercial, esa masa de palabras prefabricadas genera en la conciencia un anticuerpo conceptual. Ajá. Y estos anticuerpos tienen una función específica y letal, que es bloquear activamente la capacidad neurológica de comprender las verdaderas ideas de la humanidad. ¡Wow! Es fascinante plantearlo así. Es como si la información moderna fuera una enfermedad autoinmune. Totalmente. Cada libro nuevo, cada texto producido en masa para consumo rápido, es un virus que provoca que nuestra propia mente se ataque a sí misma. Nos hace inmunes a la trascendencia. Y las consecuencias evolutivas de esta enfermedad son, devastadoras según el texto. La humanidad queda fracturada. Dividida en dos. Sí, por un lado, una ínfima casta hiperdesarrollada que logra evadir esta intoxicación. Y por el otro, unas masas que, saturadas de esta literatura antígena, retroceden a un nivel cognitivo primitivo, equiparable al del hombre de Neandertal. ¡Qué bárbaro! O sea, el exceso de información inútil literalmente borra 3000 años de evolución cognitiva. Exacto, los borra de un plumazo. Lo cual me genera una duda monumental desde el inicio. O sea, si todo texto impreso moderno actúa como un veneno que nos idiotiza, ¿qué pasa con el propio manifiesto literario que estamos analizando hoy? Es una excelente pregunta. Porque, es el texto cero, la cura definitiva, ¿o es simplemente otro virus más camuflado de antídoto? Bueno, el autor de este manifiesto interno, Amancio Soter Brentor, aborda esa misma paradoja y propone una ruptura total. Él argumenta que la salvación no está en intentar escribir buenos libros dentro del sistema actual. Claro, porque el sistema ya está envenenado. Exacto. Su solución es abandonar lo que él denomina los palacios, es decir, la monarquía estética, las grandes editoriales, todo el concepto de la alta cultura. Entonces, ¿qué propone? Brentor exige abrazar una literatura caída, o, como él la llama, literatura bastarda. Literatura bastarda. Sí, dice que la verdadera soberanía del escritor consiste en crear desde los sumideros,
desde la escoria, produciendo textos libres de criterios económicos o de belleza clásica. Básicamente, para salvar el intelecto, hay que asesinar al arte con mayúsculas. O sea, renunciar a la belleza para poder recuperar la verdad. Así de extremo. Ahora bien, si el mundo literario y el mundo físico se han convertido en esta prisión de ideas muertas, parece que la única forma drástica de escapar es abandonar la vida misma. Que es exactamente lo que hace el protagonista. Claro, esto nos lleva a explorar la historia de Gavirol Aviano. Sí, frente a la asfixia de este mundo intoxicado, Aviano decide que el suicidio es el único acto de libertad genuina. Pero es vital notar cómo lleva a cabo este acto. Sí, los detalles son muy específicos. Ocurre en la ciudad de Chivilcoy, en medio de la llanura pampeana argentina, durante una siesta de diciembre que se describe como insoportablemente calurosa. Y Aviano no usa un método moderno, digamos. No, para nada. Las fuentes detallan los ingredientes de una manera escalofriante. Hablamos de un brebaje con hongo amanita, cianuro, hojas de mandrágora, polvos mercuriales, cicuta y sales de cobre. Un cóctel antiquísimo. Una verdadera obra de alquimia arcaica, sí. A ver si entiendo la lógica del personaje. Él está rechazando la química moderna para buscar una especie de desconexión mística. Completamente. No busca simplemente detener su corazón biológico. Busca un ritual alquímico capaz de expulsar violentamente el alma de la materia corrupta. Ajá. Cada ingrediente tiene un peso hermético. Sin embargo, el gran giro maestro del autor es lo que ocurre inmediatamente después de que Aviano ingiera el veneno. Que es donde todo se vuelve absurdo. Claro, porque toda esta preparación mística y trágica choca de frente contra la pared del absurdo. Aviano no despierta flotando en el cosmos, ni, no sé, frente a las puertas del infierno de Dante. Despierta en una habitación de pensión. Sí, su alma despierta en la pensión El Tártaro, ubicada en la calle Chile en la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que mencionábamos en la introducción. Es un contraste brutal. La humanidad lleva siglos construyendo catedrales, escribiendo tratados teológicos sobre la majestuosidad de la muerte. Sí. Y aquí resulta ser una pensión con humedad en las paredes de un barrio porteño. Y el nivel de burocracia metafísica ahí adentro es asombroso. Esta pensión del más allá es administrada por dos sujetos, los temibles mellizos Castor y Pollux Villaverde. Los gemelos. Exacto. Pero lo fascinante no es solo su rol de guardianes, sino cómo interactúan biológicamente. Las fuentes indican que no se comunican usando palabras. No, esto es increíble. Necesitamos detenernos en esto. Usan el intercambio de fluidos y la presión osmótica, ¿verdad? Presión osmótica, tal cual. O sea, normalmente la ósmosis es el paso de un solvente a través de una membrana para igualar concentraciones. ¿Cómo funciona esto con ideas entre dos burócratas del más allá? Es una metáfora física llevada a su límite literal. Imaginemos que un pensamiento tiene densidad, un peso molecular específico. Ok. Entonces, en lugar de articular una oración, un gemelo concentra la densidad de una idea pesada, oscura, y la transmite físicamente a través del sudor o la proximidad celular hacia el otro gemelo, ¡Wow! hasta que ambas mentes equilibran esa misma carga de angustia. Es una comunicación puramente material y viscosa. Todo ahí es pegajoso y denso. Reducir la telepatía a un intercambio de sudor conceptual es descaradamente brillante. ¿Lo es? Y el comité de bienvenida de Aviano mantiene esta misma línea de violencia física, porque en su habitación lo recibe un personaje llamado Olimpiodoro. Ay, Olimpiodoro. Es un espectáculo grotesco. Se presenta vestido como un falso cardenal italiano, todo de rojo carmesí, fumando sin parar y babeando. Un encanto. Sí, y su tarea es ayudar a Aviano a transitar hacia esta nueva realidad. Pero su método pedagógico consiste, literalmente, en agarrarlo a cachetadas limpias. Pero entiendo que no son meros golpes físicos que te dejan la mejilla roja. Las fuentes hablan de un efecto devastador en el tiempo. Sí, las fuentes los denominan golpes mutacionales. Golpes mutacionales. La mecánica es asombrosa. Al recibir el primer latigazo del falso cardenal, la conciencia de Aviano sale disparada a través del tiempo. Hacia el pasado. Sí. En cuestión de segundos, revive en angustia del asedio de Troya, sufre el terror de las batallas de Cartago, encarna en guerreros prusianos, discute sobre recetas de guisos de lentejas y experimenta 1000 muertes violentas sucesivas. Es una sobrecarga sensorial absoluta. Un castigo cósmico. Y no termina ahí.
Con un segundo golpe, su alma es proyectada hacia la constelación de Ofiuco. Presencia a Sócrates bebiendo la cicuta en Atenas e instantes después está dando una conferencia sobre la invención del monopatín en París. Del monopatín, o sea, pasa de la muerte de Sócrates a un monopatín. Exacto. El autor usa esto para demostrar que la historia humana, con todo su peso trágico y sus inventos banales, es una carga insoportable. Claro. Purgar el alma significa ser aplastado por la totalidad del tiempo en un instante. Abofetada limpia a través de la historia universal. Es una purga súper traumática. Totalmente. Pero bueno, Gabriel Laviano no puede quedarse eternamente en ese cuarto reflexionando sobre Troya y los monopatines. Si el mundo de los vivos estaba envenenado por la literatura, ¿hacia dónde empujan a Viano estos administradores sudorosos? Lo obligan a salir y lo dirigen hacia el gran salón. Y es aquí donde la teoría del principio, esa advertencia sobre la información y la literatura bastarda, cobra una forma física monumental. Ajá. El gran salón es la manifestación de una biblioteca infinita y colosal, un caos absoluto donde reside todo el conocimiento impreso. O sea, lo envían al mismísimo núcleo del veneno. Así es. Y este espacio es administrado por un guardián llamado Bicácaro. Bicácaro. Sí, un bibliotecario grotesco, de piernas arqueadas y con una vena en el cuello que le palpita furiosamente siempre al borde del colapso por la ira. Me lo imagino perfectamente. En estos estantes convive absolutamente todo. Hay millones de lenguas alienígenas tratados en sánscrito antiguo, dialectos perdidos. Pero lo más revelador filosóficamente son los libros potenciales. Esto me pareció fascinante. ¿Cómo funciona exactamente un libro potencial en un estante físico? Porque, digo, si nunca se escribió no debería ocupar espacio, ¿no? Esa es la trampa metafísica del gran salón. Un libro potencial es la materialización de la culpa y la inacción. Ok. Son aquellas obras maestras, aquellos tratados que los grandes pensadores imaginaron, estructuraron en sus mentes, pero que por cobardía, pereza o muerte repentina jamás pusieron en papel. Wow. En esta biblioteca del más allá, esa omisión tiene una masa física. Las ideas no nacidas ocupan lugar y atormentan a quienes las concibieron. Es aterrador pensar que el purgatorio está lleno del peso de nuestra propia procrastinación intelectual. Sí, es un peso literal. Pero, a ver, toda esta estructura colosal parece ser solo el escenario de fondo, porque el texto nos indica que la verdadera tensión ocurre en el centro de este gran salón, sobre una inmensa mesa redonda de ébano. Y sobre esa mesa se está llevando a cabo un juicio literario cósmico, conocido como Nova Refutatio ed Antiqua Disputatio. Un nombre muy solemne. Sí, y está presidido por Caim, un demonio de alto rango que arde perpetuamente en una hoguera. El juicio es, básicamente, una contienda a gritos entre las almas de los autores más reverenciados del siglo de oro español. El panteón de la literatura clásica. Tenemos a Francisco de Quevedo, a Tirso de Molina y en el epicentro de los ataques a Luis de Góngora. Todos discutiendo la esencia misma del arte. Y la mecánica de la discusión es clave acá. A Góngora lo atacan sin piedad por su estilo culterano. Ajá, por ser tan rebuscado. Le recriminan haber deformado el lenguaje, oscureciendo la poesía con metáforas incomprensibles y elitistas que alejaron la literatura de la simpleza del pueblo. Claro. Pero Góngora no se retracta. Se defiende con una soberbia absoluta, argumentando que la complejidad y la oscuridad son la única barrera contra la mediocridad y la vulgaridad de las masas. Juicio demoníaco. Exactamente. Pero bueno, toda esta solemnidad académica, este debate de alta cultura sobre la métrica en el siglo XVI está a punto de ser demolido de la manera más inesperada posible, ¿cierto? Sí, la interrupción es completamente surrealista. En medio de los gritos teológicos, irrumpe levitando sobre la mesa de ébano la figura histórica del Inca Garcilaso de la Vega. Levitando. Sí, vestido con una capa negra imponente. Y el Inca no llega para aportar un argumento sutil sobre la poesía española. No. Llega exigiendo, a los alaridos, que le traigan un mate caliente. En nombre del corregidor. Sí. Exijo un mate. Es una demanda tan cotidiana irrumpida en este juicio demoníaco. Y tengo entendido que esta aparición es solo la chispa que enciende un barril de pólvora cultural. Es que detrás de él llega la caballería. El grito del Inca fractura la realidad del gran salón y permite la invasión de una manifestación masiva. ¿Quiénes entran?
De pronto, la Biblioteca Infinita se llena de gauchos históricos del Río de la Plata. Gauchos en la Biblioteca Infinita. Sí, figuras icónicas como Hilario Ascasubi y José Hernández entran marchando, tocando bombos legüeros. Arman un fogón real en medio de los manuscritos invaluables y comienzan a cantar cielitos. Que son estas canciones populares de la independencia llenas de contenido antiespañol. Exactamente. Para visualizar el impacto de esta escena, pensemos en una analogía. Es como si estuviéramos en la conferencia más prestigiosa sobre literatura clásica en Europa, con académicos debatiendo en susurros. Sí. Y de repente las puertas estallan y entra la barra brava de un estadio de fútbol sudamericano, tocando trompetas, armando una parrillada en el pasillo y cantando cánticos de cancha. Es el choque definitivo de dos mundos. Tal cual. Y el choque no se queda en la provocación musical. Pasa inmediatamente a la violencia física. Ah, claro. Los autores españoles, horrorizados por esta turba que canta versos rústicos, se lanzan a atacarlos. Y la respuesta de los gauchos es brutal. ¿Qué hacen? Arrojan pesadas campanas de bronce y sacan sus facones, sus cuchillos, para apuñalar en el cuello a los poetas del siglo de oro. ¡Qué salvajismo! Y aquí es donde encaja perfectamente el manifiesto de Brentor del inicio. Es la literatura bastarda y telúrica, asesinando literalmente a la monarquía del arte elitista europeo. El arte caído desde los sumideros, destruyendo los palacios a cuchillazos. Exactamente. Esto nos lleva naturalmente a otra intersección fascinante en el texto, porque donde hay gauchos y hay fuego, existe otra dimensión profundamente filosófica y ritualística en Sudamérica, ¿no? La cocción de la carne. El asado. El asado. Sí, el texto abandona los restos de la biblioteca y nos transporta a una metrópoli quimérica llamada Gama al Mar. Grama al mar. Es un espacio absurdo que fusiona la arquitectura de China con los mataderos industriales de Buenos Aires. Una mezcla rarísima. Muy rara. Y en este escenario se sientan a la mesa dos figuras que representan los extremos del pensamiento. El sabio chino Li Taipei y un viejo gaucho asador llamado don Jorge Reparás. Y lo que comienza como una cena exótica se transforma rápidamente en un tratado filosófico sobre la parrilla. Reparás no está simplemente cocinando un trozo de vaca. Él le explica al sabio que el asado es la manifestación empírica de la filosofía presocrática griega. Y las conexiones que establece el texto son de un rigor filosófico admirable. Reparás invoca primero a Tales de Mileto. Claro, el agua. Sí, Tales creía que el principio de todas las cosas, el arche, era el agua. Reparás aplica esto al asado explicando que el verdadero arte de la cocción es la contienda por la humedad. O sea, la manipulación de los jugos y la sangre luchando contra la sequedad del fuego. El control del elemento primigenio para crear sabor. Exacto. Y la filosofía se vuelve aún más profunda cuando invoca a Anaximandro y su concepto del apeirón, lo ilimitado o indefinido. Ajá. ¿Cómo lo aplica a la carne? Reparás argumenta que antes de tocar el fuego, la carne cruda y la parrilla fría representan infinitas posibilidades. Nadie sabe qué asado resultará. Claro, puro potencial. Es a través del proceso violento de cocción, al separar lo sólido de lo líquido, que esas infinitas realidades potenciales se van aniquilando hasta definir el asado final. Es una cosmología entera aplicada a un corte de carne. Pero toda esta erudición parrillera esconde un trauma terrible. Porque Reparás le confiesa a Li Taipei el momento más oscuro de su existencia. Sí. Ocurrió en un evento llamado la Justa Mundial del Asador. Y allí, este maestro presocrático fue humillado por un asador uruguayo que se hacía llamar Primero Luz. Y la derrota de Reparás no fue por falta de técnica, sino por un choque de doctrinas metafísicas. Reparás era un defensor de Heráclito, el filósofo del devenir continuo. Todo fluye. Para Reparás, el fuego titila, el viento cambia, la grasa gotea. El asado está en constante cambio, nunca es definitivo. Claro. Sin embargo, en la arena, Primero Luz logró lo imposible. Creó el asado Parménides. Parménides, el filósofo del ser inmutable y eterno que negaba el cambio. ¿Cómo se ve un asado Parménides? El texto lo describe como una creación aterradora en su perfección, un asado compacto, estático, inmutable. ¡Wow! Una pieza de carne que contiene la suma de todos los asados posibles en una quietud eterna, sin fluir.
Al presenciar esta anulación del tiempo y del movimiento, Reparás sufre un colapso ontológico. Pierde la voluntad de vivir. Sí, saca su propio facón y se suicida. Es que la implicación filosófica me parece devastadora. Si volvemos a Heráclito y su famosa frase de que uno no puede bañarse 2 veces en el mismo río, ¿Sí? aplicándolo aquí, uno nunca puede comer el mismo asado 2 veces. La magia está en el error, en la variación de la leña, en el clima de esa tarde. Exactamente. Un asado perfecto, inmutable y estático como el de Parménides, es en realidad una pesadilla absoluta. Le roba la vida a la experiencia. Un asado que no cambia es un asado muerto. Es una reflexión muy aguda. Si se alcanza la perfección absoluta, el acto de vivir, que es transformación constante, pierde todo su significado. Claro. Y esta idea de que la materia y el espíritu deben transformarse nos sirve de puente para regresar al viaje de Gabirol a Viano. Cierto, lo dejamos en la biblioteca en llamas. Sí, si el asado es el proceso de transformar la carne, el alma de Gabirol ahora debe someterse a su propio proceso de destilación para ser leída. Y fiel al tono bizarro de este documento, este proceso ocurre de la forma más escandalosamente grotesca imaginable. Sin duda. Sacan a Gabirol de la biblioteca y lo lanzan a través de una grieta espaciotemporal hasta Berlín en el año 1900. El objetivo en Berlín es encontrar a Rudolf Litter, conocido como el Forjador. Litter es un maestro en la revelación de almas. Ajá. Y Gabirol necesita acceder al registro completo de sus encarnaciones previas para poder continuar. Necesita comprender cómo ha oscilado entre la virtud y la bajeza a lo largo de los siglos. A ver, normalmente en la literatura mística, un maestro leería esto en las líneas de la mano o mirando un cristal opaco. Pero estamos en el universo de la literatura bastarda. ¿Sí? Y Litter utiliza una tecnología esotérica particular, la máquina Sairía. La máquina Sairía. La revelación de cómo opera destruye cualquier noción de solemnidad. El sistema consiste en inyectar densos sistemas teóricos en el cuerpo astral de Gabirol. O sea, le meten filosofía a la fuerza. ¿Sí? Y esta sobrecarga de dogmas provoca en su alma una inflamación cósmica masiva, una indigestión astral. Espera, a ver si logramos procesar esta imagen. ¿Me estás diciendo que este gran maestro espiritual descubre los secretos inmemoriales del karma leyendo los gases intestinales del alma? Es literal. La máquina Sairía y el olfato experto del líder interpretan las flatulencias místicas y los excrementos del cuerpo astral de Gabirol. ¡Es increíble! La premisa es que, al expulsar la información redundante y los dogmas falsos, lo que queda en esos desechos gaseosos condensa la verdad pura de todas sus existencias previas. Alquimia inversa. Buscar el oro en los excrementos del espíritu. Tal cual. Tengo que rendirme ante esto. Es una genialidad paródica absoluta. Venimos de viajar por Anaximandro, de debatir sobre culteranismo, de analizar el declive de la humanidad. ¿Sí? Y el destino final del sin humano se adivina interpretando flatulencias místicas. Es un martillazo directo contra las instituciones académicas y religiosas que se toman muy en serio. Representa la cúspide de la deconstrucción del texto. Al forzar la más alta revelación mística a través de las funciones más bajas y escatológicas, el autor declara que no existen jerarquías válidas. Claro. Lo sagrado y lo fecal, el palacio y el sumidero, son partes intercambiables del mismo flujo cósmico y absurdo. Es la culminación perfecta del manifiesto. De arrastrar el arte al barro para entenderlo de verdad, sí. Bueno, qué recorrido tan vertiginoso hemos hecho hoy. Hagamos una rápida recapitulación para asentar toda esta información. Me parece bien. Empezamos con la premisa aterradora de que los libros modernos son un veneno antígeno que bloquea nuestra evolución. Sí. Defendieron a un inca degollando a poetas españoles. Analizamos cómo un asado inmutable puede llevar a un filósofo a clavarse un cuchillo. Y terminamos en Berlín decodificando el karma a través de los gases del alma. Es un documento que, digamos, no deja dogma en pie. Y todo este recorrido nos deja resonando mi idea final. Algo para que quienes están del otro lado reflexionen. A ver. Si la premisa de Batista da Silva tiene razón, y cada palabra masificada actúa como un anticuerpo que nos aísla de la verdad profunda, pensemos en nuestra época actual. Cierto. Vivimos sumergidos en una compulsión patológica por documentar, subir datos y categorizar hasta el último segundo de nuestras vidas.
Es una avalancha de información, que bajo esta lente bien podría ser una niebla asfixiante que nos impide comprender el mundo real. Quizás la lucidez no esté en tratar de organizar esa biblioteca infinita de datos. Ni en los grandes discursos de la civilización. Exacto. Tal vez el secreto sea tener el coraje de abrazar lo absurdo, lo caótico, lo efímero de estar vivos. Aceptar que nuestra existencia, igual que ese fuego en la parrilla del viejo Reparás, nunca volverá a ser la misma 2 veces. Un pensamiento complejo, ideal para dejarlo reposar antes de volver a agarrar un libro.